Cuando estamos preparando una materia, muchas veces tenemos que estudiar datos, listas de datos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales filósofos de la antigüedad? O ¿cuándo hay que usar el punto y coma? Son listas, generalmente vienen en los libros como una debajo de la otra que te tenés que aprender. Es difícil porque eso hay que aprenderlo de memoria. Hay muchas técnicas para activar la memoria. Una de esas técnicas es usarla en otro contexto, cambiar el contexto para que sea diferente y pasarlo a uno que sea un poco más fácil de recordar. Lo que vamos a hacer hoy es usar esta técnica aprovechando la inteligencia artificial para continuar con nuestra serie sobre cómo aprender más rápido usando la inteligencia artificial, y para eso vamos a aprender las funciones de las proteínas. Lo que vamos a hacer es transformar las funciones de las proteínas en un cuento ilustrado para que sea más fácil recordarlo. Vamos a ver cómo nos sale. Para empezar me voy a Wikipedia a buscar las funciones de las proteínas. Vos vas a hacer este trabajo con lo que hayas aprendido en la clase, lo que el profesor te haya dado, por supuesto. Veo las funciones de las proteínas y resulta que son un montón. Es un texto largo que ya de lejos lo veo. Sin leerlo sé que me va a costar aprenderlo. Son 8 funciones, ¿ves? Y si saco las palabras son catálisis, reguladoras, estructural, defensiva, transporte, receptoras, proteínas motoras y funciones de reserva y almacenamiento. Es bastante para recordar, así que hay que encontrar una buena estrategia. Catálisis, ya me doy cuenta que no la voy a poner en ninguna historia jamás, no hay forma. De catálisis me voy a tener que acordar. Y de todas las otras, para empezar me voy a quedar con las de abajo, con las últimas 5. Y si hace falta le voy a cambiar un poquito la palabra. Por ejemplo, en vez de defensiva voy a poner defensa, que me parece que va a ser más fácil de ubicar. Transporte lo dejo así. En vez de receptores voy a poner recepción, que me suena más fácil. Y no voy a poner proteínas motoras, voy a poner motor. También es más simple. Y como funciones de reserva y almacenamiento voy a poner almacenamiento. Así me quedan 5 palabras y lo que voy a tratar es de hacer una oración con esas 5 palabras. Y no puedo hacer una oración con esas 5 palabras porque no se me ocurre. Entonces me voy a ChatGPT y le digo a ella, viste que yo le digo a ella, a ChatGPT, y le digo que me haga una oración con esas 5 palabras. A ver qué me dice. Por las dudas, viste que le había preguntado cuáles eran las propiedades, las funciones de las proteínas, y me lo había estado diciendo. Entonces, le digo, ¿podés hacer una oración con las palabras defensa, transporte, recepción, motor y almacenamiento? Y me dice que sí, y me arma esa oración. La compañía implementó medidas de defensa para proteger la mercancía durante su transporte, incluyendo el uso de vehículos con motores potentes y sistemas de almacenamiento. Bueno, ni la leo porque empieza la oración y a mí me alcanza para darme cuenta que no me la voy a acordar. Entonces no me va a ayudar, así que le vamos a insistir y le vamos a decir que esa oración sea para que la entienda un chico de 10 años. Un chico de 10 años para ChatGPT es perfecto porque te hace cosas no tan tontas como si le pedís para un chico de 5 años, pero que es un lenguaje de esos que se recuerda más fácil. Entonces ahí me cambia la oración, ¿ves? La hace más simple. Pero ¿qué pasó? Me hizo una oración más simple, pero se había olvidado de ponerme las palabras, entonces tampoco me estaba ayudando. Así que le insistí y le dije, usa las palabras defensa, transporte, recepción, motor y almacenamiento. Y le volví a decir en una oración para un chico de 10 años, porque por ahí se olvida. Y me hizo una oración para proteger los objetos valiosos. La empresa usó medidas especiales de defensa y bueno. ¿Qué me pasa a mí con esto? Que si es algo de empresa yo no me lo voy a acordar, porque no me acuerdo de cosas de empresas. Entonces, le insistí un poquito más y le dije que haga otra vez eso, pero que tenga un rey. Porque
si yo le digo que tengo un rey, me va a hacer un cuento y a mí me ayudan los cuentos para acordarme. Me ayudan los cuentos de reyes y de castillos. A lo mejor a vos te ayudan cuentos de, no sé, de naves espaciales o de fútbol, qué sé yo. A mí me sirven los de castillos y reyes, más medievales. Y me hace una historia. Había una vez un rey llamado Maximiliano que... y ya veo, mira, es larguísima la historia. No me voy a acordar de una historia larguísima. Entonces, ¿qué le digo? Le digo que me haga esa misma historia, pero en 50 palabras, que es más o menos la tercera parte de eso que puso. Porque si me lo dice en 50 palabras, va a ser más cortito y mi memoria quizás sí funcione. Ahí me hizo un cuento que está mejor, pero me puso medidas de transporte y almacenamiento. Y no me cierra en una historia que diga medidas de transporte y almacenamiento. Entonces le digo, un chico de 10 años no va a entender medidas de transporte y almacenamiento, lo cual es mentira porque un chico de 10 años sí entiende eso. Pero bueno, para activar algo mejor, que me dé algo que me gusta más. Y lo que me puso ahí me cerró. Dentro de todo. Había un rey llamado Maximiliano que quería proteger su reino de enemigos. Construyó muros y estableció un gran ejército. Ahí está bien, porque yo me imagino los muros, me puedo imaginar los muros y me puedo imaginar que eso sirve como defensa. Un día llegó una carga importante y para cuidarla hizo cajas seguras para transportarla y usó vehículos con motores fuertes. Puede ser. Y encontró un buen lugar para guardarla, que es el almacenamiento. Puede ser. Y mira lo que hace. Gracias a estas medidas de defensa, transporte, recepción y almacenamiento. Metió todas las palabras en el último. En la última oración. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hice? Me escribí yo el cuento con esa idea que había tomado, que me dio. Me escribí el cuento para mí. Y lo hice así. Tengo un castillo con muros para la defensa. Primera palabra ahí. Un día mandaron mercadería. Pidió transporte. Y que fuera en un carro con motor. Porque tiene que estar eso. Y en tercer momento, en donde yo digo, llegó la mercancía y la recibió. Ya de entrada me di cuenta que la palabra recepción me iba a complicar. La recibió feliz y la almacenó muy bien. Entonces ya tengo una historia que soy capaz de imaginarme, porque yo imagino un castillo que tiene muros altos que sirve para la defensa y con eso me acuerdo de defensa. Me acuerdo que mandaron una mercancía importante, entonces pidieron que llegara en un transporte que tuviera un motor, me lo acuerdo. Y cuando llegó la mercancía la recibieron y la almacenaron. Esa historia me ayuda a mí a recordar las 5 palabras esas. Ahora bien, hay gente que para recordar lo que necesita es leer un texto. Hay otras personas que recuerdan mucho mejor cuando escuchan. Para ellas, por ejemplo, la explicación del profesor es fundamental. Hay otras personas que para recordar necesitan una imagen porque necesitan verlo. Para reforzar todavía más el recuerdo, me voy a ir a DALL-E, que también es una inteligencia artificial, y le voy a pedir que me genere imágenes de las distintas partes del cuento para poder recordarlo mejor. Vamos a comenzar por el principio. Un rey vivía en un castillo con muros para su defensa. Y vamos a ver qué imagen nos genera. Tenemos 4 imágenes. Tenemos los muros, tenemos la defensa. A mí me va a ayudar esto a recordar, así que voy a elegir esta segunda que me gusta un poco más. La voy a copiar y la voy a pegar en mi cuento. Para continuar le voy a decir, al castillo llegó una mercancía en un transporte con motor. Lo bueno es que aunque escribas mal igual se da cuenta, así que más rápido. Y claro, el transporte con motor es un camión, sí. Pero ahí está, mira, el camión que llega al castillo. Me va a ayudar, así que me voy a quedar con esta imagen otra vez. La voy a copiar y la voy a pegar en mi cuento como la segunda ilustración. Sigamos.
La tercera parte decía que el rey recibió la mercancía feliz y la almacenó. Vamos a ver ahora. Y me genera una imagen que no me sirve porque no tiene nada que ver con lo que venía haciendo, así que le voy a tener que pedir que lo haga de vuelta. El tema es que no había forma de que me saliera lo que yo quería. Hice varios intentos. Puse la mercancía llegó al castillo y se almacenó. No me gustó el resultado. Probé con la mercancía se recibió en el castillo y se guardó. Tampoco me gustaba. Después hice la mercancía se recibió en el castillo solamente. Tampoco. Insistí y puse recibieron la mercancía en el castillo. Y no había forma porque, claro, no había una recepción en el castillo, eso no iba a salir nunca, que era lo que yo me estaba imaginando. Entonces lo que hice fue seleccionar la imagen y ponerle aparte yo el cartelito que decía recepción. Con eso yo ya estoy segura de que me lo voy a acordar. Para la imagen final saqué recibieron, que ya estaba hecho, y estaba buscando una imagen que me sirviera para la palabra almacenar. Y me quedé con esta segunda imagen y la puse en mi cuento. Y así me queda un cuento donde tengo las 5 palabras, pero me estaban quedando 3 palabras afuera. Entonces las anoté acá para acordármelas. Y las 3 palabras que me quedan afuera son catálisis, reguladoras, estructural. Catálisis no hay manera de ponerlo en un cuento, no hay cómo, no hay forma, jamás se va a poder hacer, así que directamente la dejo afuera, ni lo intento. Reguladoras, a lo mejor con la palabra reguladoras no, pero con regular sí me sirve. Entonces, lo que puedo decir es que la mercancía que estaban esperando, que era muy importante, en realidad era regular. Así con cara regular. Con eso yo me acuerdo de regular, regular me lleva a reguladoras y puedo explicar las funciones reguladoras de las proteínas. La otra palabra era estructural. Estructural, estructura. El castillo es una estructura con muros. Ya está, la pongo ahí. Entonces, ¿cómo me queda el cuento terminado? Me queda algo más o menos así. Hay un castillo, que es una estructura, que tiene, ahí está estructura, hay un castillo que es una estructura, que tiene muros altos y fuertes para su defensa, que un día recibe unas mercancías que llegan en un transporte que tenía motor. Como tengo el camión acá en la cabeza, de eso me acuerdo. El transporte que tenía motor, ya tengo 5 palabras. Era mercancía que parecía muy importante, pero en realidad era regular. De todos modos, la van a almacenar en el castillo. Ahí está. Ya están las 7 palabras. La octava es catálisis, que ya sabemos que no hay dónde ponerla, así que esa es afuera. De catálisis me acuerdo y me acuerdo del cuento. Con eso me salen las 8 funciones de las proteínas. ¿Cuándo hacer este trabajo? Apenas te dieron el tema. Eso es lo ideal. Apenas te dieron el tema, vos estás preparando todos tus apuntes y los tenés organizados y listos para que cuando llegue el momento del examen puedas estudiar más rápido, y ahí entre los apuntes, al lado de funciones de las proteínas, tenés el cuentito y las 4 imágenes. Entonces el día que te pones a estudiar para el examen, lo único que haces es volver sobre el cuento, recordar, decir, ah, sí, cierto, era esto. Ir diciendo las palabras, ir explicando vos en tu cabeza o hablando fuerte o como sea que lo hagas, y vas explicando. Y te aseguras que no te vas a olvidar de ninguna de las funciones de las proteínas, que es la idea. Si faltan 2 días para el examen, no, ya está, ya no podés hacer esto. Esto te va a llevar demasiado tiempo para ese momento en el que tenés que estar apurado estudiando todo. Por eso se hace antes. Entonces, cuando llega el momento del examen, pues ya lo tenés listo y la parte tediosa ya la hiciste. Lo haces rápido, lo único que te queda es estudiar. Por eso esta es una actividad que se puede hacer en el centro de operaciones. Yo le digo centro de operaciones porque es
la parte más tediosa, es la parte organizativa, que no requiere concentración, se puede hacer en cualquier momento, no tenés ninguna excusa. Ya te dije, no importa que esté tu hermanito molestando al lado, igual lo podés hacer, no es difícil porque no requiere concentración, es nada más ponerse con el teléfono o con la computadora a charlar con el chat o a buscar imágenes en DALL-E o en otro lugar. Se puede hacer perfectamente bien, sin ninguna concentración. A mí me llevó todo esto 50 minutos. Creo que tendrías que ocupar entre media hora y una hora para esta tarea. Si después de una hora no llegaste a nada, déjalo. No es el momento, no es el día, ya se te va a ocurrir otra manera o volvés a probar un par de días después y capaz que ahí sí te aparece una historia que realmente te sirva. O te das cuenta que en realidad no lo necesitabas porque de tanto hacerlo te terminaste aprendiendo las propiedades y la lista entera. Entonces no necesitas perder tiempo. No pierdas tiempo, esto tiene que sumar. Si no, déjalo. Cuando llega el día del examen, vas al examen, agarras la hoja, lees la pregunta y te dice: escriba las funciones de las proteínas. ¿Qué haces? Agarras un lápiz y en el costadito de la hoja escribís las palabras que son las que después te van a servir como disparador para poder escribir cada una de las funciones. Y esas palabras son catálisis, que de tanto no usarla te la terminas aprendiendo, defensa, estructura, transporte, motor, recepción, almacenamiento y regular. Ahí está, me salieron las 8. Como te vas acordando del cuento, te va saliendo. Con esa lista de palabras vas usando cada una que te hace acordar de cuál era la propiedad y vas escribiendo las propiedades. Si justo no te acordás cómo era la explicación de una de las propiedades, bueno, por lo menos el título lo vas a tener y algún puntito vas a sumar con eso, aunque sea. ¿Esta estrategia sirve para todo el mundo? No. Sirve si vos sos de las personas que recuerdan mejor las cosas armándose una historia. Sirve si vos sos de las personas que recuerdan mejor las cosas cuando tienen una imagen que puedan rememorar. Y entonces se imaginan la imagen y de esa imagen van sacando cada una de las palabras que necesitan. Hay gente que se estudia la lista de memoria y le sale y no necesita nada más que eso. Perfecto, no vas a perder tiempo con esto. Pero si ves que te va a costar, aprovecha, prueba esta estrategia. Si tenés muchas cosas para recordar, algo que podés hacer es organizarte junto con un amigo y que hagan cada uno algo distinto, se repartan la tarea. Por ejemplo, vos haces el cuentito para las funciones de las proteínas y tu amigo hace el cuentito para las propiedades. Entre los dos van a poder avanzar más rápido, está bien también eso. Y así terminamos este video con una estrategia más que te pueda ayudar a la hora de preparar tus exámenes. La idea es hacer las cosas lo más rápido posible, perder el menor tiempo posible, cosa de rendir todo en el primer llamado y que puedas tener 3 meses de vacaciones en el verano.